Sí, Dice Parashá Toledot. Parashá Toledot. Eso es lo que dice ahí. Parashá. Pronto, en un momento vamos a abrir una sección también de cuento de hebreo. Claro, está lleno. Solo te necesito más colaboradores que también se disponga a trabajar en esa área. Pero hay muchas cosas que voy a poder hacer. Gracias al Eterno, hoy es 22 de noviembre, 2023, del año 5786 de la era de la creación y 2000 años de la era mesiánica. Acá voy a tener la parachá y la Toledot o Toldot. De ahí viene el nombre de la ciudad de Toledo, en España. ¿Verdad? España, cuando usted ve a Toledo, Toledo parece un corazón, porque está rodeada de un río que lo rodea, es un fuerte, una fortaleza, Toledo. Y Toledo está como configurado como Jerusalén. Debe Jerusalén y ve Toledo y se parece ciertas características, ¿no? Nada a conocerlo y es impresionante y bonito, es toda la evidencia de ver las juderías que están en Toledo. Las calles son como un laberinto y pude visitar una misbeh, las misbeh son piscinas, en ese caso eran piscinas donde brotaba el agua, no era de lluvia, era que brotaba. Sí, en Jerusalén es así. En Jerusalén, en el templo, había misbeh, piscinas, ¿verdad? Donde emanaba el agua de manantial, y allí venían los peregrinos y se hacían sus baños ritual antes de ir al templo. Entonces venían y entrar al templo sin haberse hecho un baño de purificación. No había visto, bueno, fui invitado en una oportunidad por la misma allá de Madrid a hacer la inmersión. Yo hice un curso de inmersión hace un tiempo y solamente me quedó hacer la inmersión en la sinagoga que se llama El Lago, en España. Quedó todavía esa invitación, no se dio porque había mucho frío en ese tiempo. Es la única que todavía permanece con las aguas de los tiempos de la Edad Media. Es interesante ver un sitio donde consigues el agua todavía brotando y se mantiene ese nivel. Nosotros conocimos una en Jueves, pero que es de agua de lluvia, que conectan el agua de lluvia y la mezclan con agua. Tuvo el privilegio de que pensé que eso no se iba a dar, pero nos sorprendieron de que nos dejaran entrar para ver el display de aquí de la Unión Israelita. Impresionante, muy bonito, un sitio bastante. Dice la oración, las oraciones que se hacen allí para la purificación tanto de la mujer como el hombre, y todo el significado que tiene para la mujer en el baño ritual que se hace antes de casarse y después de casarse, una vez que tiene su ciclo menstrual. Es una bendición, de verdad, toda la cultura, todo lo que se aprende con el pueblo de Israel. No sé si nosotros vamos a tener un privilegio como ese, de tener una mujer, de tener todas esas cosas. Es posible que sí, es posible que no sé a qué punto con Yeshua
debemos o no debemos, ellos se deben todavía a los rituales que provienen de la Torá, de la Taná. Nosotros tenemos a Yeshua, que es el que nos purifica en todo tiempo. Pero no deja de ser algo bello, extraordinario, como todo da un sentido, todo da una enseñanza. Esta paracha nos habla de una belleza increíble. Toledó significa generaciones, historias. Está en el ciclo número 6 de la Torá, en ese capítulo 25, verso 19-28, y tenemos las altaras. Yo no sé cuál, leíste tú, Malaquías o Primera de Samuel. Primero de Samuel, Primera de Samuel. capítulo 20. Primera de Samuel también, lo tienen en alguna altara. Y en el Brihacha tenemos Romanos, capítulo 1, verso 1 al 18, Mateo 10, verso 21 al 38. Y aquí vemos una historia fantástica, ¿verdad? Que es digna siempre de compartir muchos detalles, pero obviamente hay que leerla con detenimiento y apreciar la enseñanza. Vemos dos personajes importantes en esta pareja. Vemos un desenlace, vemos unas acciones que muchas veces para nosotros son las correctas, para algunos son las incorrectas, y aun cuando nosotros tenemos una bendición por delante, una promesa del Eterno, muchas veces cometemos imprudencia y queremos hacer la voluntad de Dios, y nos adelantamos a esa voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, aun cuando no es el tiempo o no es la manera, no dejamos de sufrir las consecuencias. ¿Sí? Tenemos promesas, sí. Tenemos bendiciones en el Eterno. Pero cuando el Señor nos da el tiempo necesario, el paso que tenemos que dar, Él es perfecto para traer los momentos, las actuaciones. Pero cuando somos nosotros los que damos ese paso, quizás no es la forma como Él quería que lo hiciéramos. Sin embargo, por su misericordia, no deja de manifestarse su bondad, su amor para cada uno de nosotros. Y aquí vemos en esta paracha, se llama generaciones, perdón, autores, vemos, comienza diciendo, y estas son las generaciones, ¿se escucha bien? No. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Era ya de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el aramí, de Padán Aram, hermana de Labán el aramí, para él por esposo. Y rogó Isaac al Eterno. Cuando nosotros escuchamos aquí, te habla que rogó. Lo está diciendo un verbo de mucha intensidad. Esa intensidad es muchas veces expresa la gran necesidad de un auxilio, una ayuda. Y aquí dice que Isaac rogó al Eterno. Rogó al Eterno. Como queriendo decir,
en ti está la promesa, pero ¿cómo viene esa promesa? ¿Cómo hace esa promesa si todavía no está materializada? Y dice que al igual que su mujer, ¿verdad? Refiriéndose a que Abraham, Sara, era estéril. Y dice que Abraham que le otorgó la bendición de procrear, tener Isaac. Pero ahora Isaac toca un episodio muy particular, muy parecido a la de su padre. Dice que Abraham era el padre de la fe, ¿verdad? Pues Isaac era el sucesor de esa fe. Tenía que, de una otra manera, confiar así como confió su padre. Nunca desfalleció, ¿verdad? Por la promesa que se le había hecho a su padre. Él a lo mejor se preguntaría, bueno, ¿cómo va a ser esa bendición? ¿Cómo va a ser multiplicado esa bendición si también mi esposa, mi cuarto ingrediente, es estéril? Entonces estaba allí Isaac rogando al Eterno, al igual que su mujer, porque ella era estéril. O sea que ella también estaba. ¿Sí? Era un ruego de ambos. Y dice que aceptó su ruego el Eterno. Lo aceptó. Y se embarazó Rivka, su mujer. Aquí no está diciendo que tiene lugar o lugar. ¿Qué tiempo fue ese? Que ellos votaron a llegar. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. ¡Wow! Sus hijos en su interior. Ellos no deben saber qué es lo que ven. Ellos sentían que Rivka sentía un remolino allí, moviéndose, pero a gran velocidad. Dicen que dos muchachos, imagínense, allí en ese hay mujeres que tienen no solo dos, sino 3, 4, 5, 6 niños. No se ponen en reglo. Yo sé que las mujeres que han podido hasta 10. 8, años sin 10. 8 y 10 por ahí. Pero imagínense dos allí moviéndose, imagínense 5, 6, moviéndose todo. Wow. Es interesante, ¿no? De que dice que se empujaba. Se empujaba. ¿Por qué se empujaba? Había una incomodidad o una lucha. ¿Qué será? Porque estaba pasando que no estaban muy quietos. Se empujaban, dice, el uno con el otro. Entonces dijo, ¿quién dijo así? Rivka dijo, si es así, ¿para qué yo quiero esto? Wow, si apenas están al día de ellos, están peleándose, molestándose, no sé qué carece lo que está pasando con ellos, pero si es así, ¿para qué lo voy a tener? No es que te sean un rico, voy a tener esta zozobra, esta pandura, no sé, que les habrá pasado a ellos por su vida. Lo cierto que y fue a consultar al Eterno. Fue a consultar al Eterno. Y le contestó el Eterno. 2 naciones hay en mí. Le digo, 2 naciones hay en mí. Wow. O sea que para ella pudo haber pensado que eran muchos. 2 naciones. ¿Qué representa eso? 2 naciones, mataje que están ahí. Y él no se imaginó que eran 2. Él no sabía que eran 2. Todavía. Pero 2 naciones. Y dice entonces, 2 naciones hay en mi vientre,
y dos reinados en tus entrañas se separaron. Se separaron. Un pueblo de ojo, pueblo prevalecerá. O sea, dos naciones, dos pueblos, y uno de ellos prevalece sobre el otro. Es interesante, ¿no? Eso es para tener como se agua acumulada, pensar qué es lo que viene, qué es lo que acontece, qué es lo que va a pasar. Una gran incertidumbre tenía. Esta guaracha significa entonces generaciones. Descendientes, en hebreo, se resume en esta paracha que trata de la vida de Isaac, incluyendo su matrimonio con Rebeca. Los eventos clave representados son la lucha de estos gemelos dentro del vientre de Rebeca. Luego el nacimiento de sus gemelos, entonces dos gemelos, eran gemelos, tanta la redundancia, como decir gemelos, son dos. Esaú y Jacob. Aquí también esta paracha habla de la venga de la primogenitura de Esaú. Algo interesante, ¿verdad? De que Esaú no tenía conciencia de lo que significaba la primogenitura, o cuáles eran los beneficios que le acarreaba ser primogénito. Pero uno no sabía, no lo tenía ni idea. Sin embargo, este es precioso, primogenitura, y eso, ¿qué me va a hacer? Si uno va a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Y le cedió su primogenitura a su hermano Jacob. Pero Jacob ya era un muchacho que estaba consciente de las enseñanzas de los minutos que el Eterno estaba dando para dar continuidad a un promesa. Dice que mientras que Jacob era el muchacho de casa, de sentarse, discutir y hablar con su padre, quizá sobre la Torá, no podemos decir que era la Torá física, pero eran las enseñanzas, las instrucciones divinas que fue transmitida de esa generación. Y dice que Jacob se inclinaba más por quedarse en casa instruyéndose, mientras que Esaú le gustaba estar fuera, cazando, ¿verdad? Y al cazar no es algo que salió a ocurrir, ¡pum!, mató un animal de otra. No, el cazar era velar en un sitio para conseguir esa presa. Muchas veces pasaban hasta una noche para conseguir una buena presa, un buen animal, un buen venado, no sé qué animales pudo haber estado cazando él, pero total que el cazador se introduce en el bosque o en el sitio apartado de la muchedumbre, porque los animales rondan, ¿verdad?, esos sitios en la noche y tienen su sonido, su forma particular de alarido o de emitir sonidos que lo diferencian de un animal de otro. Entonces, el cazador ya lo conoce. Ah, no, ese es un jabalí, no, ese es un venado, ese es un parque. Bueno, aquí cazan mucho vaqui, mucho que no coche de paso. Lo que le quiero decir que el cazador ya se adiestra en su oficio, que le encanta, porque pasar toda una noche velando aquel animal, bueno, me tocó también cazar y seguir. Lo cuento porque he vivido esa experiencia. Alguna vez que un conejito también. Pero lo que le quiere decir que el cazador se introduce en lugares escondidos y está allí durante horas esperando que pase
Y si es con flecha, si es con arco, bueno, tiene que tener un excelente puntería para todo. Entonces lo que le quiero decir es que este hombre tenía la paciencia de ir a cazar. Y por eso que más adelante sucede un evento que el mismo Isaac se extraña, porque fue tan rápido la situación que dice, bueno, ¿cómo te fuiste y viniste tan rápido? Vamos a ver. Entonces, vemos también en esta marcha los conflictos en Isaac, en Gerar, cuando con la hambruna, o también que sucedió como Abraham, ellos tuvieron que refugiarse y pedir, como se dice, respaldo de los filisteos. Y allí estaba el rey Abimelech, que por él también no querer comprometerse, que atentaran contra su vida, también envió a Rincan, diciendo de que Rincan no era su mujer, y entonces ella no a punto de ser quizás llevada a un palacio del rey, de los príncipes, como mujer, hasta que Abimelech lo vio acariciar a Rincan y se dio cuenta de que no es que eran hermanos. O sea, esa caricia, digamos, a que mi hermana. Entonces, el punto de que él lo había engañado. También esta paracha habla de que Jacob recibe la bendición del padre por engaño, por su padre Esaú, lo que lleva a Esaú a amenazar a Jacob. Lo amenaza, huye a Harán, que es la parentela de su madre Rinca, donde está Labán, su hermano. Entonces, esta paracha de generaciones habla totalmente de esa descendencia, porque habla de la descendencia de los hijos de Ismael y los hijos también de Esaú, los hijos también posteriormente de Isaac, lo que viene de eso. Es la transmisión que destaca la transmisión de valores, la experiencia y legado al poder del mismo. Hay unos hechos y unos acontecimientos aquí importantes. También se traduce como eventos o acontecimientos en general que generan historias del individuo. El nacimiento de los gemelos aquí fue un hecho importante, donde finalmente vemos el nacimiento de ambos, el engaño de la primogenitura, mientras que Isaac es viejo, Esaú, el primogénito, en vez de ser primogenitura, a Jacob por un guiso de lenteja. Por un guiso de lenteja. Esaú, como cazador, regresa hambriento y vende sus derechos. Y luego viene una bendición, que es la bendición engañosa. Ya Jacob sabía que con el hecho de vender Esaú su primogenitura, tal vez Esaú, como no había considerado el hecho, o sea, la decisión que había tomado, dice que Isaac lo manda, el viejo, lo manda a cazar y traer de la casa, lo que a Isaac le gustaba en la casa. Sí. Menos que el animal que traía era algo exquisito, pero preparaban. Pues lo mandó a cazar porque dijo, te voy a mandar a cazar, vas a traer y vas a hacer un guiso con eso. Y tal vez en su pensamiento era, bueno, creo que hay cazadores, no va a venir de inmediato. Pero resulta que estaba escuchando, ¿verdad? De que lo habían mandado a cazar, y traer y hacer un guiso. Para decirle, todavía Isaac no tenía conciencia de que Isaú había vendido la primogenitura. Y por alguna razón, de una u otra manera,
Jacob tenía que ser bendecido y Rivka entonces al escuchar de que él había matado a Saúl, a Casado, le dijo, mira que mi padre ha mandado a Esaú a Casado. Déjame, yo voy a preparar un guiso. Ven y cogen de las ovejas, de los cabritos, 5 cabritos, y yo prepararé, ¿verdad? Para todos, como a él le gusta. Y resulta que eso hizo Rivka, ¿verdad? Para engañar a Isaac. Y lo sorprendente de todo es que Isaac, cuando se acerca a Jacob con los vestidos, con la vestimenta de Esaú, con el olor del campo, el olor de las hierbas del campo, él le dice, tu voz es como la de Jacob, pero te siento como Esaú. O sea, él estaba sospechando algo que había ocurrido. Que había ocurrido un gato poliendo. Un gato muy. Sin embargo, había una promesa desde el principio que el primero iba a ser sirviente de Señor y que iban a haber 2 naciones y cuya nación iba a prevalecer una más que otra. Eso todavía era algo que no estaba bien concebido, pero así funcionaba. Y así ocurrió. Es importante para nosotros entender estas cosas, de que la voluntad del Eterno, aun cuando pensamos que no es la manera que nosotros precipitamos a hacer las cosas, sino la forma con que recibimos la instrucción. En esta primera línea que vimos durante la semana, Isaac tenía ya 40 años. No era un bebé, no era un muchacho, un adolescente. 40 años cuando todo va a arrancar su mujer. Como ella era gente, él tiene que orar durante 40 años, durante 20 años. Porque dicen que para que sea sanada, obviamente, de su impedimento y así poder tener hijos. Pero como la inquietud de despertar por unos movimientos muy fuertes, su mente decide ir a los centrales de edad, que le revela que tiene 2 naciones en sus lunes. 2 naciones. Vuelvo a repito otra vez porque es interesante entender que el mayor se diría al menor. El mayor se diría al menor. Luego están los mellizos y el mayor es todo velludo, y por eso recibe el nombre de Esaú, de Isaac. Y el segundo sale con la mano asida en el talón de Esaú y es llamado Jacob. Entonces Isaac tiene 60 años ya de edad y los 2 hijos van creciendo, encaminándose de forma pero muy diferentes. Como lo dije, ¿verdad? Uno se dedicaba a la casa, el otro se dedicaba a la actividad del ganado, se dedicaba a la casa buscando una integridad. Dice que por la causa de la casa, Isaac ganó el favor de su padre. Y esa competencia muchas veces se da cuando hay muchos hijos, y más cuando hay mellizos, ¿verdad? Porque el mayor siempre va a ocupar como el liderazgo, quiere ocupar el liderazgo. Y ahí estaban Esaú ganándose el favor de su padre, pero Jacob ganaba el favor de su madre. Siempre hay una tendencia familiar que es así. Cuando el padre se inclina por uno, la madre se inclina por otro. Es como que ninguno va a quedar desvalido, ninguno va a quedar destruido.
alguno de los dos lo va a tener. Entonces ahí estaba Esaú, ¿verdad? Ganándose el favor del padre, y estaba Jacob, que se ganó el favor de su madre. Un día Jacob, como lo estamos, prepara esas lentejas y pierde la primogenitura. En esta enseñanza, cuando ya Isaac tenía 40 años, cuando tocó a Rebeca, hija de Betuel, y oró el Eterno en favor de su mujer, de que ella, como lo dijimos, era el Señor el luchón. Y Rebeca, su mujer, no se oyó. Y muchas de las mujeres estériles, Sara, Rebeca, Rachel y Hannah, la madre del profeta Samuel, Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años. Más de 70 años para ver la respuesta de las oraciones. Y aquí hay una enseñanza que es muy importante para nosotros, que es que tenemos que aprender a esperar. Y ese esperar muchas veces pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años, pueden pasar, y el Señor quiere que nosotros vamos a aprender de esa enseñanza del Eterno. Aquí Esaú y Jacob, esto significa que Isaac tiene que orar durante 20 años a mí. Y primero, el camino del Eterno no es un camino fácil, como lo conocemos todos, experimentamos todos, y está lleno de problemas, dificultades hay, y no deben tirarla. No deben tirarla. Realmente el centro de esta enseñanza. En Romanos capítulo 8, verso 45, 37, dice: ¿quién nos separará del amor de la ciencia? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada. Tal como te escribo: por causa tuya somos puestos muertos todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores de aquel que nos ama. De aquel que nos ama. Entonces, el camino de la fe no dice, sin todas las cosas somos más que vencedores. Sin todas las cosas. Sino que dice, en todas las cosas. En todas las cosas somos más que vencedores. Queriendo decir, ¿qué cosa? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores. No por medio de nuestros propios méritos, sino por mérito de aquel que nos amó hasta la muerte. Hasta la muerte. Así que el camino de fe, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar en el Eterno para que la solución de cada problema que humanamente era imposible se pudiera resolver. En segundo lugar, para terminar, en este texto nos enseñan que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración de Dios. Hay una intervención de cada uno de nosotros. Aun cuando el poder es divino, hay una intervención. Nosotros somos un medio del Eterno para mostrar su grandeza, mostrar su poder. Entonces, a pensar, había heredado las promesas dadas por su padre en su descendencia, como serían como las estrellas, como la arena. No se quedó quieto, esperando pasivamente al cumplimiento de esa promesa. Se puso a orar para que se cumpliera. Se puso a orar. Nosotros no podemos desesperar. Nosotros no podemos tirarnos al suelo. Pero si lo oramos, ¿verdad? El Eterno ha creado una oración para el poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de los planes de la tierra. Así que la profecía de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones bonitas para que nos asombremos de la grandeza del Eterno,
sino que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que ha sido revelado de antemano. El profeta Daniel, cuando entendió que en el tiempo se estaban acercando por el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar. Se puso a orar y a ayunar para que se cumpliera la profecía, como está escrito. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros de número de los años en que por la palabra del Eterno que fue revelada al profeta Yerbayane debían cumplirse las desolaciones y que Jerusalén 70 años volví mi rostro al Eterno mi Dios para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. El gran secreto para tener éxito en la vida es la colaboración con el Eterno en el cumplimiento del profecía. Y tú y yo somos parte del cumplimiento del profecía. Amén. Amén. Y así entonces Isaac oró al Eterno a favor de su mujer. Y en el texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito de la oración. Isaac oró basado en la profecía que había sido pronunciada sobre la descendencia de él en particular. De él en particular. Termino con él. Esto significa que en primer lugar, que no se está buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Eterno. Al igual que nuestro Señor Yeshua, según vemos en Lucas capítulo 22, donde está escrito, no se haga mi voluntad, sino la voluntad el que motivó la oración, que es la voluntad del Padre Celestial, que haga en él. Amén. Amén. Vamos con eso a los pies. Y el tiempo nos enseña.